Muy bienvenidos al podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos muy contentos de poder llegar a cada uno de ustedes a través de este prodigioso medio que es justamente el Internet, a través de los canales de YouTube, como también Spotify. Esperamos que todos los temas, podcasts, sean recursos que realmente te sean útiles. Como lo dije en la última ocasión, creo que el detonante, lo que me motiva a mí a hacer todo esto es pensar en aquellos que a lo mejor no saben o no tienen ciertas herramientas, y poder dejarte estos temas es lo que a mí más me apasiona y me motiva a seguir adelante con cada uno de estos podcasts. Les quiero recordar también compartir, comentar, poner un like, también tocar a lo mejor la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que subimos algún material aquí en YouTube. Y también recordarles que tenemos algunos libros que hemos escrito que usted los puede adquirir en nuestra página rodolforojas.org o también en la tienda Amazon para que tenga estos libros de forma física. Tengo aquí algunos libros que son El despertar de los valientes, Levántate y resplandece y Generación de Conquista, una trilogía de discipulado que te va a ayudar a ti en diferentes áreas que tienen que ver con el ministerio, desde la oración, la santidad, el evangelismo, el discipulado, etc. También tengo otros libros que hemos escrito, La genética del ganador de multitudes, Cómo el evangelismo es mucho más que un método, es un espíritu, un ADN, una unción, una revelación. También tenemos el libro Activando a los obreros de la hora undécima, cómo en este tiempo, antes que Cristo venga, el Señor quiere en esta última hora activar obreros y discípulos para levantar la gran cosecha que tenemos por delante. Y el último libro que hemos escrito es La revelación del Señor de la mies, un libro que el Señor me permitió escribirlo en 14 días y que también te va a dejar herramientas y una revelación muy clara sobre lo que tiene que ver la cosecha y Dios como aquel que es el Señor de la mies. Muy bien, estoy yo aquí hoy nuevamente con un panel de pastores y líderes. Me acompaña hoy aquí Leila, mi esposa. Amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta oportunidad. También me encuentro aquí con nuestro hermano William, líder de nuestro ministerio de jóvenes Next, casado con nuestra hermana Allison, que también aparece frecuentemente aquí en los podcasts. ¿Cómo te encuentras, William? Muy bien, apóstol. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar con usted. Una bendición tenerte acá. También estoy acá con el pastor Héctor Alarcón, pastor de acá de IMC Estocolmo. Pastor Héctor, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bendecido, apóstol, por el privilegio y la honra de compartir con usted. Y también con su esposa, la pastora Anne Alarcón, que también pastorea aquí en IMC Estocolmo. ¿Cómo estás, pastora Anne? Muy bien, expectante por la palabra, el tema de hoy. Gracias. Así que hoy tenemos un podcast que lo hemos titulado La necesidad o el valor de los grupos pequeños y de las células en nuestras iglesias. Y bueno, realmente tenemos un podcast que yo sé y yo quisiera que lo usáramos también para nuestros líderes, nuestros obreros, porque realmente si se entiende esto, esto puede llevar a un crecimiento y a una multiplicación muy, muy especial y muy poderosa. Así que bueno, vamos a ir a las preguntas, mi amor, que tú tienes ahí hoy, y vamos a comenzar a escuchar a los pastores y líderes referente a este tema. Claro que sí. La primera pregunta es así: ¿por qué son tan importantes y necesarias las células en un ministerio? ¿Y qué nos enseña la Biblia, la palabra de Dios, acerca de los grupos pequeños? Bueno, vamos a dejar claro que quizás el término células no es un término que aparece en la Biblia, pero el principio de grupos pequeños, el principio de trabajar en casas, es un principio que sí lo podemos notar. De hecho, es bien peculiar ver que cuando el Señor iba a multiplicar los panes y los peces, Él primeramente los puso en grupos. Antes que se soltara ese milagro de multiplicación de panes y peces, el Señor puso a la gente en grupos. Y la pregunta es ¿por qué?
porque el grupo pequeño es un elemento determinante a la hora de que algo se multiplique. Y también cuando vemos el avance, el progreso de la primera iglesia, dice, por ejemplo, si no me equivoco, Hechos capítulo 5, verso 42, dice que la primera iglesia dice que ellos predicaban y enseñaban todos los días en el templo y por las casas. No dejaban de anunciar y de predicar a Cristo todos los días, no solamente en el templo, sino que también en las casas. Las casas fue como una base muy determinante para el crecimiento explosivo que tenía la iglesia, y yo creo que va a ser un elemento fundamental para nosotros como ministerio. Y es aquí donde, bueno, con la segunda pregunta que tú tengas ahí, me gustaría que entráramos a conversar con los pastores y líderes acá sobre el trabajo de las células. No sé si pudiéramos ir ahí. Claro, nos gustaría saber a nivel personal cómo cada uno de ustedes fue desarrollando diferentes aspectos en el trabajo celular o cuando les toca ministrar grupos pequeños. ¿Qué áreas en sus vidas se han desarrollado como líderes? Si pudiéramos ir a esa pregunta, Pastor Héctor, ¿cómo te desarrollaste? Y también, ¿por qué ha sido importante para ti las células? Si pudiéramos tocar esos dos elementos. Muy importante ha sido porque es el lugar más estratégico que existe. No hay otro lugar. ¿Por qué? Porque hoy, en estos tiempos, quizás viene otra vez viene como los años anteriores la persecución. ¿Y cómo podemos mantener una iglesia en células pequeñas? Y me ha ayudado mucho porque en las células eres formado. Uno cree que forma gente. A uno le forman, si uno tiene el temperamento bastante violento, y te forma. Te forma paciencia, te forma el carácter de Cristo, te forma muchas cosas en la vida de uno que, verdad que uno ama tanto al Señor y por causa de hacer la célula, uno es cambiado. La gente, creo que llega a la célula, no llega para destruirnos, llega para liberarnos muchas veces. Lo he visto en mi vida. Porque te tiene que liberar de todo lo que no agrada a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a afilar un cuchillo? Un cuchillo no se afila con un palo, sino con otro metal. Entonces uno se afila, uno cambia con la gente. El trato de la gente a uno lo lleva a tener esta palabra que se llama compasión por la gente. Porque si no, no nace. O sea, el dolor por las almas uno lo va adquiriendo en ganar gente, en amar gente, en cuidar gente. Y la célula ha sido para mí ha sido muy edificante, muy enseñador. A mí me ha ayudado mucho a tratar con mi forma de ser, porque pudiéramos decir que como que la gente tiene poder también para sacar a luz lo que ni tú conoces de ti mismo. Así es. Eso es verdad. Nadie lo puede negar. O sea, yo sé porque yo llevo años haciendo célula. Hay cosas que uno cree que ha cambiado. Mentira. Hay cosas que uno tiene escondido. Y de la única manera que alguien te lo saque a la luz, y como sabes que amas tanto a Dios y no puedes reaccionar, sino que uno tiene que cambiar. Para mí la gente, en la primera etapa uno cree que la gente viene a traerte una multiplicación. Mentira, viene a limpiarte. Eso es lo que yo he vivido en los años. Te viene a limpiar, te viene a santificar, porque la gente es una bendición. Te ayuda uno a crecer, te ayuda a buscar más a Dios. Y como uno no puede, te ayuda. Y a uno dice, ¿cómo lo hago? Y creo que en la primera etapa, con una obra célula, uno lo abre tan feliz, tan contento. En mi caso no fue así, porque el que dejó la célula tuve que asumir yo. Y ahí empecé. Empecé con luchas, porque uno todavía está en crecimiento. Y la célula te ayuda uno a crecer, a madurar, te enseña a formar cosas que uno no tiene. Te enseña a buscar más de Dios. La célula es un lugar que después se te vuelve como un escudo para uno. Para mí se me volvió un escudo. Porque es el lugar donde la célula es tal punto que te comienza a anhelar. Anhelas ese día. Yo primero yo le soy sincero, lo primero, yo no quería hacer. Al comienzo no quería. No, pues si no. Yo no quería porque pero no lo sentía, no lo percibía nuevo, pero la persona que lo dejó, Dios sabe por qué lo dejó.
Y yo a veces me pongo a pensar por qué el tipo dejó la célula. Porque seguramente Dios sabía que yo nunca iba a abrir célula. Y justo la célula se hacía en mi casa. ¿Quién iba a tomar? La tuviste que tomar tú. La tuve que tomar. Y el no querer, Dios pone el querer. Te llega a formar fe, porque como yo no, como todo el tiempo me ha costado a mí el aprendizaje de leer, memorizar, pero Dios hizo algo conmigo que me dio algo que, bueno, siempre Dios lo usa bastante, que es la fe. La fe, el de creer, el de orar. Claro, me gustaba mucho orar, ¿no? Por la gente, porque sabía que Dios me respaldaba de la única manera que yo podía ver. Porque en la enseñanza carezco de muchas cosas, lo sé, y sé que carezco bastante. Y a lo mejor te costaba también comunicar. Comunicar, porque... Y justo en una célula hay que saber y hay que comunicar. Y era como la excusa perfecta para que tú no lo hicieras. No. Y mucha gente que nos está mirando hoy puede que tengan la excusa: yo no tengo el don de comunicar, ni tampoco sé mucho, pero... El rostro, bueno, yo soy muy serio, o sea, yo no sonrío, o sea, si yo te miro y punto. Usted puede contar un chiste y yo no te voy a reír, te voy a mirar. Ese es mi rostro. Entonces, llegar a una célula y hay que sonreír, o sea, para mí es una guerra, ha sido. Porque a veces la gente dice, no, pero para usted es fácil. No es fácil, mentira que no es fácil. Yo tuve que aprender. Gracias a Dios. Gracias a usted que aceptó la visión que tomó. Y que gracias también a usted hoy uno puede tratar con gente. Porque yo era de este punto, ¿no? Cada uno su camino, yo lo mío. Pero la célula te lleva a morir. Mejor dicho, la célula te mata. Te mata a tu yo, a tu ego. Eso. A toda la gente que a lo mejor tiene justamente ese problema de la comunicación y que dicen, no, yo no soy para predicar. ¿Qué le dirías tú a ellos? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué le podrías decir a ellos? Lo que le puedo decir... O a cualquier gente que tiene cualquier tipo de limitación o excusa. La excusa es una mentira, porque uno no se conoce quién es. Es un engaño de lo que viviste de niño, que te pusieron apodo, o te dijeron, los profesores te dijeron cosas, tu familia te limitó. Te creíste una mentira. Te creíste una mentira. Pero cuando llegas a Cristo, por eso yo doy gracias doy gracias porque se fue de la célula, pero yo creo que no hubiese abierto una célula. Pero si Dios lo permitió, es porque Dios sabe. Y yo creo que de la única manera que uno cambia es dejándose llevar por Dios. Y eso es lo que pasó en mi vida. Hoy puedo hablar, predicar, reír, emocionarme, ¿no? Y por ejemplo, a veces Anne me dice, Héctor, y te han traído un presente, ya lleva más de un año. Pero ¿cuál es el problema? Déjalo, yo lo abro el tiempo. Pero no, o sea, paciente, aprendí lo que es paciencia. Por ejemplo... Entonces tú puedes tener un regalo sin abrir un año. Sí, yo no me hago problema. Muy bien. Pero... Muy bien. ¿Y la pastora Anne cuánto dura? Ahora se enteró, Rodolfo. ¿De verdad? Porque no es que no lo valore, porque sí. No sé. Sí, está bien. Es que pero lenguaje de amor. Pero yo lo abro más rápido. Es que esos son los lenguajes de amor, ¿no? Sí. Sí, porque a veces hablamos, y aquí yendo a otro tema de los lenguajes de amor, porque, claro, yo creo que el lenguaje de amor del pastor Héctor es tiempo, afecto, pasar un tiempo juntos. El regalo quizás no es la gran cosa, no es algo muy relevante. Pero qué bueno ese punto, porque a veces la persona se autolimita y no entiende que Dios es más grande que esa limitación. Apóstol, mira, a mí me costaba memorizar. Yo he tenido problemas de coeficiente, de la raya para abajo, o sea, insuficiente. Pero llego a Cristo, Cristo cambia. Y yo cuando entrego mi vida, aún sentía las limitaciones porque, claro, pero hoy me doy cuenta, quiero decirle a todos ustedes que nos están mirando, no se dejen engañar, es mentira. Lo que la gente dijo de ti es mentira. Lo que Dios dice es una verdad. Y eso es lo que cambió en mi vida. Poderoso. Transformado, la célula ha sido una bendición y sigue siendo una bendición. Sigue siendo una bendición. Pastora Anne, ¿qué importancia tiene la célula y qué importancia ha tenido en tu vida esto de las células? Yo amo las células porque es un lugar donde uno, como dice mi esposo, que uno realmente va desarrollando el carácter de Cristo. Y yo
tengo así tan claro el día que yo abrí célula. Eso me marcó. Yo, o sea, lo veo, ahora que lo estamos hablando, lo veo claramente. Y en ese tiempo, hermana Nora era mi líder de célula y ella me decía, tal día va a abrir su propia célula. Ok, yo le decía, ok, emocionada, sí, lo voy a abrir. Y me recuerdo ese día, yo decía, no, ¿en qué me han metido? ¿Por qué yo voy a abrir célula? ¿En qué momento? ¿Cómo me escapo? Como Ataques mentales. Quería ser ese pajarito que que no venga nadie. Eso. Y en ese tiempo vivíamos en una casa de 3 pisos. Yo me encerré en el baño, en el último piso, y lloraba que no venga nadie, que no vengan mis vecinos. ¿Por qué tenía que invitar a mis vecinos? ¿Por qué invité a mis amigas? Que no venga nadie. Realmente, y no, yo estaba mal, así, no sé, yo me sentía incapaz. ¿Y qué pasó ese día? Llegaron todos, llegaron como 12 personas, empezó el timbre, ting, 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 ting. Yo no sé, pero una de las cosas que hace la célula es que, claro, Ima va descubriendo que tú puedes y va creciendo la fe y uno se da cuenta, no soy yo, es Dios en mí. Es la voluntad de Dios, porque yo era convencida que yo no puedo hacer esto. Hay veces, claro, yo de pequeña y claro, toda mi niñez fui bastante tímida y también mi temperamento es sanguínea, pero mi mamá, como era más introvertida, siempre me hacía como callar, así como quieta. Entonces, claro, eso iba creando como una inseguridad. Entonces yo, claro, soy extrovertida, pero claro, fui enseñada a ser introvertida. Entonces eso a veces chocaba. Entonces cuando yo salía mi naturaleza, mi forma de ser, era como, no, me estoy equivocando. Entonces, claro, pero en la célula eso ayuda mucho, porque uno comparte con la gente, ve a la gente. Así que la célula también para mí ha sido una gran bendición porque, claro, he podido descubrir que lo que yo puedo hacer en Dios también, no por mí, sino que por el reino, por lo que Dios quiere hacer. Y también ha nacido en mí una compasión por las personas, por las familias, porque hay veces, mientras uno solamente va a una célula, uno hay veces está muy enfocada en uno mismo, porque uno siempre va a tener problemas, siempre va a haber situaciones, pero cuando tú tengas tu célula, tú ves la necesidad de la gente. Empieza a ir a visitar a las casas. Y nunca la célula para mí fue un día a la semana. Recuerdo cuando ya empezó a crecer la célula, eso era mi vida. Era tu vida. Eso era mi vida porque... No era una reunión de la semana, es todo tu vida. Era mi vida, sí, es una vida porque esa persona cuando necesitaba ayuda en el juicio, ya yo iba con ellos. Después, hasta he estado en partos, así ayudando para dar a luz a niños porque eran gente de mi célula. Siempre llegaban antes, cocinábamos, comíamos juntos. Terminaba la célula, una vivía lejos, yo iba con ella, aprovechaba a conversar, entraba a la casa, ayudaba a veces a limpiarle su casa. Hay tantas cosas que uno ha hecho. Pero para mí nunca la célula... Es mucho más que una reunión donde voy a predicar. Claro. Es una vida con la gente que va a tu célula, estar con ellos, compartir con ellos. Exactamente. Y por eso yo amo eso, porque es una posibilidad de ver a la persona. En el culto el día domingo hay mucha gente. Y uno va, hola, hola, hola. Y yo siempre quiero saludar a todos. Pero hay veces no se puede. Pero en la célula... Tú puedes ver, tú puedes abrazar, tú puedes dar esa palabra, puedes tener a la persona cerca, la persona también puede tener la confianza de abrir su corazón. No es algo, no porque la iglesia es algo, ¿cómo se dice? Algo superficial. No es también, pero no está la posibilidad por el tiempo, por la cantidad, pero en las células sí. Entonces para mí no. Se puede pastorear uno a uno. Exactamente. Y después, un tiempo, claro, yo no hacía célula porque, claro, había otras demandas. Abrimos una obra en Norrköping, entonces iba dejando un poco lo que era la célula. Pero amo la célula y eso me da vida a mí porque en la iglesia yo puedo ser pastora Anne, pero a mí me gusta ser también Anne con la gente.
porque eso me hace también nunca olvidarme de donde Dios Y me conectar. sacó. Conectar bien con la gente. Conectar con la gente. Sí, yo amo eso. Entonces ahí uno descubre, claro, qué es lo que uno puede hacer en Dios. Uno descubre la gente. Uno va viendo que todas las debilidades, por ejemplo, lo que Pastor Héctor decía, que por ejemplo lo que uno tiene limitaciones. Yo recuerdo de pequeña y yo no sabía decir el S. Entonces yo iba a La S. el S, claro. Iba a un lugar, no sé cómo se llama acá. Terapia. Terapia. Y la persona se reía de mí. Entonces yo... La persona que te tenía que ayudar. ¡Qué terrible! ¿Es un espíritu de burla, Sí. feo? ¿Cómo? Sí. Entonces, claro, yo sé. Pero hoy te va bien con la S. Sí, y si me equivoco, no hay problema Ya no te- tampoco. eres Ya libre. soy libre de eso. Muy bien. Pero la cosa es que, claro, cuando uno empieza a estar como al frente, eso es como vuelve más. Entonces Claro. uno está todo el tiempo pensando, ¿será que lo voy a hacer bien? Exacto. ¿Será que ahora? Y en un tiempo todo eso volvió. Claro, porque estaba seguro el ataque, no sé. Pero soy libre de eso, me puedo equivocar, eso tampoco no me... puede pasar eso. Una de las cosas que yo me he dado cuenta de todos los líderes en IMC que tienen un crecimiento importante en células es que les apasiona la visión celular. Sí, amén. Les apóstol. apasiona, hombres, mujeres o jóvenes. Te va a notar que el factor determinante en toda la gente que tiene multiplicación es que esto es su vida. Ah, No es una reunión de una vez a la semana. Exacto. No. Es su vida. Esto no es algo que lo tomo cuando quiero. No. Esto se metió en mí. exactamente. No es que yo tengo una célula. La célula me tiene a mí. No tengo una visión. La visión me atrapó a mí. Amén. Ese es el elemento principal. Wow. Sí, y Sí, dime. ahí no, es que es como usted dice, porque la célula es lo que uno es. Y me recuerdo cuando iba a nacer mi hijo Elías. Él nació justo un día jueves. Y yo estaba ese día con dolores y todo. Ya estaba para dar a luz, pero tenía que hacer mi célula. Así que yo fui y hice mi célula. Estaba con los dolores. Hiciste la célula con contracciones. Sí, apóstol. Yo creo que yo lo podría haber delegado a alguien, pero no estaba dentro de mí. O sea, yo tenía que ir a hacer, porque eso era, no porque alguien me obligaba, sino Claro, que era tu pasión, es tu vida. Era lo más obvio que tenía que hacerlo. Y tenía que parar la palabra a veces porque, claro, venía la contracción. Y después me recuerdo que tenía que ir a recoger a mi esposo que estaba en Bandhagen. Tenía clases de consolidación. Llegamos como a las 11 de la noche y mi hijo nació como a la 1 de la mañana, algo así. Pero no era algo, sino que era lo que uno hacía, lo que uno amaba. Sí, y realmente, por ejemplo, digamos que es día rojo en Suecia. Por lo menos en IMC nosotros no, aunque sea rojo, hay célula. Son días festivos. Se hace célula el día. Aquí es célula, es punto. No, la visión no tiene día festivo. Exactamente, y hasta uno puede hacer algo más, porque hacemos más cosas. Sí. Tenemos reunión de 12 horas de oración, Sí. pero no porque sea rojo, yo dejo de hacer mi célula. Y hemos notado que la gente, como te digo, que tiene gran fruto, esto es una gran pasión en su vida. No va a faltar la persona que está mirando y escucha y a lo mejor dice, pero eso es muy fanático, como alguien va a estar con contracciones haciendo la célula. Sí, pero hay gente que hace locuras fanáticas, vende la casa y el auto para ir a ver un mundial por cuestiones locas de este mundo que son pasajeras, temporales, que están hoy y no existen nunca más. Pero hacer cosas por el reino y la visión de Dios tiene un valor que es permanente y eterno, que dura para siempre. Amén. Bendito sea Dios. William, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué significa para ti la célula? ¿Qué valor tiene? ¿Cómo te ha desarrollado? ¿Cómo te ha ayudado? Bueno, para mí la célula es algo muy importante, realmente. Yo conocí o me acerqué a Dios en medio de una célula. Y bueno, yo tuve mi encuentro sobrenatural con el Señor
Fue algo muy extraordinario. Y cuando a mí me dicen que Dios quiere abrir una célula por parte mía, yo no quise, porque yo sentía de que no, yo quiero solamente estar con mi Jesús, orar. Y lo primero que yo pude descubrir por medio de la célula era el egoísmo que yo tenía, porque en ese momento la misma palabra, Dios, me mostró de que yo había sido restaurado por una célula. En una célula yo lo había conocido a Él. Entonces ahora, ¿cómo yo no poder darle a otros lo que yo había recibido cuando yo más lo necesitaba? Entonces ahí pude descubrir el egoísmo que yo cargaba, porque yo decía, si yo lo encontré solo, supuestamente, que los otros lo hagan, pero ahí entendí de que Dios quería usarme para poder ayudar a otras personas por medio de la célula. Y cuando abrimos nuestra célula, recuerdo que yo lo único que hice fue no solamente replicar lo que yo había visto en la célula donde yo asistía, sino también como tratar de mejorarlo. Y recuerdo que como matrimonio, porque tuvimos una célula mixta con Allison, nosotros determinamos un valor, si se podría decir, para la célula, que en esa semana la comida o el plato de comida más rico que se fuera a hacer de comer iba a ser en el día de la célula. Si teníamos que escoger entre algún día en la semana, tenía que ser en la célula. Y bueno, yo les voy a explicar por qué. Porque cuando yo iba a mi célula, yo recuerdo que yo muchas veces no quería ir, porque estaba trabajando, porque terminaba tarde, quería llegar a comer. Y recuerdo que mi líder en ese entonces, el pastor Francisco, la pastora Fresia, en este caso la pastora Fresia, me llamaba y me decía, hermano William, pero hoy cociné lasaña. Y yo decía, ok, entonces yo voy a ir a la cena. Y yo llegaba y claro, eso me atrajo en un inicio la comida, pero después la palabra. Claro. Era algo, yo vivía... Empezó con la comida natural y después fue a la espiritual. Sí, yo recuerdo que yo vivía, a mí me tomaba 1 hora y media llegar de mi casa a la célula porque tenía que tomar varios trenes. Y yo llegaba a mi célula a 6 de la tarde, pero después no me quería ir de la célula. Yo llegaba y después llegábamos a casa a veces 1 de la mañana porque cogíamos el último tren y nos implicaban más transportes. Pero también la célula te atrapaba, querías estar ahí. Sí, yo quería estar en mi célula. Entonces eso hizo que cuando yo abriera mi célula, yo quería, como yo entendí que yo era egoísta, entonces yo no, ahora lo que yo recibo yo lo quiero dar. Y yo lo quiero dar de una manera desmedida. Es por eso que nosotros los días jueves de célula son uno de los días más importantes. Hoy, por ejemplo, como tú viste lo que hizo en ti, entonces hoy lo hacen. Claro, sí, Señor. Entonces eso me ayudó a mí a ver el egoísmo que yo tenía. Tocas un punto muy importante porque creo que de eso sufre principalmente la gente que no abre célula. Creo que la gente que no abre célula, un factor puede ser el temor, pero el temor tiene una raíz más profunda y es el egoísmo. Porque toda persona que tiene temor a algo, ¿a qué tiene temor? Temor, ¿qué va a decir la gente? Temor si no me funciona, temor si Dios no me respalda, temor si yo quedo mal, temor si yo hablo mal, temor. Y ese temor a yo no verme bien, a yo hacer las cosas mal, una raíz, egoísmo. Eres temeroso porque eres egoísta a lo que a ti te pueda pasar, pero te desinteresa lo que pueda pasar eternamente en otra persona o en lo que otra persona puede llegar a vivir. Y eso es muy importante que lo aprenda la gente porque usted no puede dejar que el temor lo controle ni el egoísmo lo domine para que finalmente usted tenga esas mentiras engañosas de por qué no abre una célula. Porque una célula va a volverse en una puerta del cielo para transformar vidas, cambiar familias, pero es tan bello escuchar esto de que la comida, porque habías trabajado todo el día, y podemos notar que Jesús también lo hizo. Él a las multitudes
les proveyó panes, les proveyó peces. Claro, después llega el día donde tú quizás ya no ibas por esa razón. Llega el día que uno entiende que aquí hay un compromiso más allá, pero a veces tiene que haber como algo que enganche. Y en algunas personas puede ser que sea la comida porque ha trabajado todo el día, no ha almorzado, pero después hay otras necesidades como la comunión. Hay gente muy sola, por lo menos en Suecia, gente muy sola, que no saben lo que es ser abrazado en toda la semana. Claro, esto en Latinoamérica, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Que se saludan todos con besos y abrazos. Hay gente en Suecia que no ha tenido un abrazo en meses. Hay gente en Suecia que no ha tenido a alguien que le escuche en semanas. Hay gente en Suecia que ha estado sola en su apartamento, comiendo, hablando consigo mismo por causa de la soledad. Y la célula puede brindar y manifestar el amor de Dios, el cariño, la provisión en tantas áreas. Las células, Leila, ¿qué efecto, qué poder han tenido desde que hemos comenzado la iglesia? Si tú te pones a pensar de qué forma nos ha ayudado, nos ha desarrollado. Yo creo que es muy estratégico trabajar en células o grupos pequeños o como uno le quiera llamar, porque obviamente celebramos al Señor en cultos, en reuniones grandes, de multitudes, que también es muy poderoso, pero en las células, en los grupos pequeños, cada persona es vista, cada persona es pastoreada, cada persona es consolidada en su fe, es ayudada. Y también es de esta forma cómo se puede levantar una nueva generación para Dios. Se pueden multiplicar también los líderes, también se pueden multiplicar los obreros. Y creo que cuando uno llega al Señor también uno le puede decir, todos nos enamoramos de Dios, todos nos decimos, Señor, te amo, te amo, te amo. Pero también el amor a Dios se demuestra con hechos. Y lo vemos cuando Jesús le dice a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, te amo, Señor, tú sabes, apacienta mis ovejas. Y le pregunta nuevamente, Pedro, ¿me amas? Pastorea. Pedro, ¿me amas? Entonces, a veces podemos amar a Dios con palabras, pero Dios también ama a la gente. Y cómo nosotros podemos mostrarle el amor a Dios también haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. En las células se puede pastorear, se puede cuidar cada persona. Muy fácilmente se puede desaparecer las personas, las multitudes y no ver al pequeño, no ver al nuevo, no ver a una familia que tiene necesidad. Yo creo que igual Jesús, el Señor, suple sus necesidades, pero en las células, en los grupos pequeños, se cumple también la gran comisión y se cumple también el llamado que Dios hace en nuestras vidas. Así que yo creo que es muy importante. También en el tiempo de pandemia pudimos ver, por ser una iglesia celular, por ser una iglesia de grupos pequeños, la iglesia no menguó, sino que creció, se fortaleció, hubo más tiempo para compartir, para consolidar. Y fue un tiempo donde hubo tanta soledad, tanta cosa rara, tanto que se sembró tanto temor en la gente, en la sociedad, que hasta el día de hoy vemos los efectos de eso. Pero la iglesia fue fortalecida. ¿Por qué? Porque, claro, trabajamos en células, trabajamos con grupos pequeños y fue una forma también de sostener la obra del Señor y extender el reino y no menguar y no retroceder. Maravilloso. Muy bien, si pudiéramos ir a otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta es así, sobre la visión de IMC, de la iglesia, es levantar una generación de líderes para Dios que ganen las naciones de la tierra. ¿Y de qué forma y cómo ayuda la visión celular a cumplir esta visión? Bueno, aquí me gustaría escucharlos a todos y de qué forma nos ayuda una célula a formar nuevos obreros. Si pudieran pensar en algo, Pastor Héctor, ¿cómo la célula nos ayuda a formar nuevos obreros? Yo creo que es el liderazgo de la mayordomía, porque en la célula vas a poder formar. La mayordomía es delegar a alguien una responsabilidad. Y eso creo que la célula es un potencial tan tremendo, porque de la única manera de poder formar y levantar a alguien es que él pueda mirar primero cómo es una célula. Qué importante es eso, porque me he dado cuenta que la gente que amó la célula
en la que participó y sirvió en la célula en la que asistía, se vuelve muy fiel el día que tiene una célula que él o ella dirige. Si uno no ama esa célula a la que uno va para ser pastoreado, si uno no ama y no es fiel ahí, cuesta mucho ser fiel después en algo propio. Y ese es otro elemento que a mí me llama mucho la atención cuando observo gente, porque un buen empleado tiene potencial de ser un buen jefe. Un buen soldado va a tener también un potencial de ser un buen capitán. Y también alguien que fue un miembro fiel de una célula, un discípulo fiel, va a poder ser también un obrero productivo a la hora de tener lo suyo propio. Entonces la célula permite pastorear a la gente, pero también nos permite como ver a la persona que es un líder o un obrero potencial, ¿no? Amén. Nos permite todo eso. Por ejemplo, lo otro, ¿cómo sale un discípulo? Si la célula no crece, uno le enseña a hacer crecer. Él tiene que ver que la célula crece. ¿Y cómo le enseñamos? Es llevándolo a evangelizar, llevándolo a orar. Entonces, ellos ven que una célula para crecer necesita salir a evangelizar. No solamente se enseña, uno le enseña, ellos aprenden, ellos ven el compromiso del líder, ellos tienen el compromiso, ven la determinación del líder, ellos son determinados. Yo recuerdo hace poco cuando hacía una célula en North Shopping, entonces yo le decía, nadie me llega a la célula sin nadie. La célula a las 7, entonces le decía, ustedes aquí la terminan de trabajar a las 4, ok. Luego se van a evangelizar, pero primero tuve que ir con ellos a evangelizar. Ganaban gente y llegaban a la célula. Ellos veían que la célula era extraordinaria porque cada semana había uno nuevo y cada semana había milagros. Entonces yo le explicaba, una célula para que crezca hay que hacer esto. Una célula sana hay que tener una vida así. Entonces uno puede tener tantas estrategias, pero uno puede enseñar tantas cosas, pero si uno no le modela al de la célula, él va a aprender conocimiento, pero no un estilo de vida, porque la célula es un estilo de vida. Y ahí la gente, uno va formando así, y veo que hoy la gente, pues, como usted nos ha enseñado, que el que no ama, si no es fiel en lo ajeno, tampoco va a ser fiel en lo suyo. Entonces le enseñamos a ganar, a valorar gente, llevar una célula. Entonces ellos cuando abren, veo en lo mismo, se producen, veo que se multiplican rápidamente. Yo creo que todo está en nosotros los líderes, en nosotros. Si una célula para que crezca y se multiplique, todo está en el líder, para que tenga un crecimiento, un desarrollo grande. Eso es lo que yo veo, el deseo que ellos puedan ver e imitar, y luego si ellos también pueden enseñar a los demás, ver e imitar. Eso. Maravilloso. Pastor Anne, ¿cómo ves tú cómo puede ayudar una célula en lo que respecta a la visión de levantar líderes? Yo creo que si uno tiene la célula como un estilo de vida, uno del principio, cuando llega una persona, uno a esa persona lo ve ya como un líder. Uno lo involucra de una en el trabajo celular. Por ejemplo, invitando gente, saliendo a evangelizar. Si uno a la célula lo ve como una reunión, una vez a la semana, uno como líder va a querer hacer todo el trabajo. Entonces uno va a ver, ya, esto es mi célula, lo hago una vez a la semana, y entonces ya este día yo hago mi célula, comparto la palabra y punto. Y claro, no va a haber una multiplicación. ¿Por qué? Porque el líder tiene una imagen incorrecta de lo que es la célula, porque no es la célula, nunca puede ser una reunión. La célula siempre tiene que ser un estilo de vida. Entonces yo como líder, cuando viene alguien, yo ya de una veo una casa, una familia, un líder, ya vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces lo que yo he podido ver en algunos líderes que sobreprotegen a la gente. Hay veces es como uno quiere esperar, no, pero vamos a esperar. No molestar. No molestar, es muy nuevo, todavía no entiende. Sí, hay cosas que no entiende, no va a entender el discipulado, pero sí va a entender ayudar a otro, amar a alguien, dar un abrazo, porque aquí servir, crear un ambiente, porque como usted dijo, acá en Suecia hay mucha soledad. Entonces, si tú vienes a una célula, ve que hay comunión,
hay un abrazo, hay amor, se puede ayudar. Casi toda la gente quiere ayudar. Entonces hay que involucrar. ¿Y qué pasa? Cuando uno es activado en ayudar, nace la compasión, porque ya de una tú sales de tu mundo así cerrado, donde tú estás en el centro y tú empiezas a ver, wow, esta familia, podemos hacer esto. Por eso también como líder de célula, cuando esto es ya tu vida, no es solamente una reunión, uno escucha también a la gente. Porque a veces el líder puede ser muy cerrado. Yo soy el líder, yo comparto la palabra, pero en la célula uno tiene que escuchar. Es muy importante porque la célula no es como yo no soy el centro. Claro. Jesús es el centro y la gente. Y la gente. En el discipulado ya es diferente, ya el discipulador es lo que comparte. Claro, también tiene que escuchar. Sí. Pero en la célula evangelística la gente tiene que llegar y tú tienes que darle toda la atención. Es como cuando nace un bebé. Toda la atención. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así, animar a la gente. Y no porque uno quiera hacerle sentir bien, sino porque uno está creyéndole a Dios por cada uno de ellos. Claro. Así que yo creo que ahí se puede ver, hay líderes que ven como una reunión de una vez a la semana, van a querer hacer todo, porque claro, van a satisfacer ese, ya yo hice mi célula, pero no, tiene que ser un estilo de vida, uno involucra todo del primer día. Como quizás una familia. Una familia. Uno con sus hijos. No es así que es un evento de una vez a la semana. Exactamente. Sino que es todos los días. Sí. Hay algo que mirar, que tratar, que aconsejar, que ayudar. Claro. Es todo el tiempo, no es un evento. No es un evento y el líder nunca va a poder hacer todo. Y yo creo que uno como líder no debe tampoco hacer todo. Porque malcrías a la gente. Malcrías a la gente y no las otras personas no pueden desarrollar su don, el potencial, todo. Entonces uno también como líder tiene que amar a ver el desarrollo de las personas. Claro. Tiene que ver, wow, no tiene que sentir temor, uy, ella es mejor en eso. No, eso tiene que ser la pasión, eso tiene que ser el anhelo. Y es un buen lugar para detectar dones. Exactamente. Descubrir el don de la persona y ahí uno descubre, este tiene un don de fe, este tiene un don de servicio, este tiene un don en la palabra, este tiene un don más evangelístico. Pero cuando uno empieza a ver que todos los diferentes miembros de la célula tienen algo que los caracteriza y cada uno lo activa en el área que es bueno. Imagínate uno que sirve, otro que evangeliza. Esa célula se vuelve en un tremendo equipo después. Exactamente. Y hay gente quizá que no tiene tantos dones, pero son fieles. Siempre están ahí. Y casi todo comienza así con, puedes traer el café, puedes preparar esto, puedes llamar a tal persona. Y hay gente que tienen, como usted dice, está bien, muchos dones, pero hay personas que quizás no tienen eso, pero son fieles, siempre están ahí. Lo que uno diga, siempre van a querer, siempre se atreven a preguntar, podemos hacer esto, podemos hacer el otro. Sí, porque hay gente que a lo mejor hasta quizás no hace mucho, pero su presencia es un regalo. Exactamente. Que ellos estén ahí es un regalo. Sí. Porque yo prefiero tener esa persona, aunque no haga milagros, no profetice, no gane mucha gente o no evangelice, pero su presencia es un regalo allí. Exactamente. Y esa persona, claro, que es un regalo y que es fiel a esa célula, lo ve como algo de su vida. Después, cuando tenga su célula, va a tener la misma actitud. Porque hay gente que dicen, cuando yo tenga mi célula, voy a hacer esto y esto. Y yo siempre digo, pero hazlo ahora. Hazlo ahora. En tu célula. Exactamente. Ahí lo tienes que hacer. Exactamente. Hermano William, cuando piensas en la célula y la visión celular y nuestra visión de levantar líderes, ¿de qué forma puede ayudar la célula en lo que respecta a la formación y el levantamiento de líderes? Bueno, la verdad, en una célula uno puede no solamente afirmar, sino confirmarle el llamado a una persona. Yo recuerdo que mi mayor complejo cuando yo inicié era, si yo no puedo liderar mi propia vida, ¿cómo podré yo liderar a otras personas? Que estaba en medio de la palabra y todo esto. Y recuerdo que en la célula a mí me dieron una palabra rema, donde me hablaban de lo que Dios quería hacer conmigo. Y esa palabra algo hizo aquí adentro.
Entonces, lo que hemos aprendido y lo que puedo rescatar es que en una célula, no solamente nosotros no tenemos a la gente para que venga a comer o a recibir, sino también nuestra obligación es qué es lo que Dios está hablando a esa persona y qué palabra tiene Dios para esa persona. Y lo hemos puesto por práctica, donde le hemos dicho a la persona, Dios ha hablado esto de ti, Dios quiere hacer esto contigo. Y cuando ya viene una palabra de Dios directamente a la persona, algo sucede, algo se despierta, algo como que de verdad Dios quiere hacer algo conmigo. Sí, Dios quiere hacer algo contigo, búscalo. Y ya hay como la palabra, es como la base, es como esa base para que la persona ya siga su propia búsqueda y ahí él va a encontrar. Y claro, está el trabajo que se hace en la semana, como nos enseñan nuestros pastores, de consolidar, visitar, pero ya con un objetivo específico. Dios quiere levantar de ti un líder. Dios te hizo nacer en esta casa. Es porque Dios no quiere que usted sea alguien más. Es porque en esta casa Dios quiere hacer de ti esto y esto es lo que Dios ha hablado de ti. Entonces ahí ya la gente se va dando cuenta de que todo lo que le empieza a suceder, como fue en el caso mío, ya no es una casualidad, no es coincidencia, sino que el propósito es de que yo me levante como un líder para Dios. Muy bien, poderoso. Y por eso estamos con esta visión de levantar una generación de líderes para Dios que gane las naciones de la tierra. Y puede sonar tan grande, tan macro, ganar las naciones de la tierra, pero vamos ganando ciudades, naciones, ganando una persona a la vez, discipulando una persona a la vez y también abriendo una célula a la vez. Sé que a lo mejor suena demasiado grande ganando las naciones de la tierra y obviamente esa es la visión del Señor. Me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, pero es tan importante que levantemos líderes, como le dice Pablo a Timoteo, gente fiel y gente idónea. Y en este punto, bueno, sé que a lo mejor no es una pregunta que tenemos acá, pero que es importante la gente sana de corazón, Leila, dentro del trabajo de la visión celular. Cuán importante es tener líderes que tengan el corazón sano para que nos podamos multiplicar. Es muy importante que, claro, que los líderes que se multipliquen y se formen en una casa ministerial, en una iglesia, estén sanos del corazón, porque, claro, pueden pasar muchas cosas cuando el corazón no está sano o cuando venimos con complejos o con conceptos erróneos de liderazgo. Sé que quizás hay pastores, ministros que quizás no comparten mucho el trabajo celular justamente por eso, porque han tenido malas experiencias, porque se han levantado líderes que por no ser sanos quizás han dividido iglesias, han otorgado quizás dolor en vez de bendición o gozo a un ministerio. A ministerios alrededor del mundo Sí, que tienen argumentos contra esto. Claro, sí, no acá, sino que en otros lugares. Pero juntamente con la formación de líderes, no es solamente, el pastor Héctor decía que en la célula también se enseña lo práctico, también pasamos a la gente por un proceso de sanidad. Y también en la célula el líder va viendo de cerca cómo va la formación de este nuevo líder. Por eso es importante tener la célula, porque tú no lo puedes ver en algo macro, en algo grande. Tú puedes ver quizás a alguien comprometido que está yendo todos los domingos, que va todos los miércoles o a las reuniones, pero el pastoreo más cerca no lo puedes ver. Por eso es importante también esto más pequeño, donde tú puedes ir viendo cómo va la formación de esta persona, el corazón, cómo está en esta área. No es llegar y levantar un líder, sino que hay un proceso. Nosotros trabajamos con encuentros, trabajamos con una escuela de formación de líderes, pero también con lo práctico a la misma vez, como decía el pastor Héctor. Pero cuando uno está cerca, tiene ese grupo más pequeño, puede ir viendo la formación de este nuevo liderazgo que se va levantando, de esta nueva generación de obreros que sean con un corazón sano, obviamente, porque esa es la idea de Dios. Y no tener un argumento en contra la visión celular o de los grupos pequeños, porque algo triste puede pasar. Al contrario,
tenemos que multiplicar el trabajo de Dios, que el reino se expanda, y las células, el trabajo celular, discipulado, el trabajo más pequeño, supervisión más pequeña, nos va a ayudar a cumplir eso. Pero es muy importante que se levante esta nueva generación, pero con corazones sanos, que sean saludables. Y ahí, claro, por eso también va acompañado todo esto con oración, intercesión, Claro. con mucho trabajo espiritual también, y obviamente ir corrigiendo si hay algo déficit, ir corrigiendo en amor, pero para sanar a la persona si tiene un mal concepto de liderazgo, liderazgo autoritativos o liderazgo dañinos. No es así como el Señor Jesús nos enseña a liderar. Lo tenemos a Él como ejemplo. Entonces, creo que es muy importante tener corazón sano, que nosotros que estamos formando esta nueva generación también velemos por esa área. Estaba pensando en esto mientras hablabas, porque creo que esto de la visión también es una revelación que tiene que venir a la vida de la persona. Recuerdo cuando comenzamos a trabajar con las células, un pastor de esta ciudad me dijo que aquí esto no iba a funcionar porque la cultura sueca es tan fría. Aquí uno no va a la casa de otro. Aquí uno no comparte. Aquí no va a encajar esa visión. Y recuerdo que eso me quiso como de alguna forma argumentar, pero sentía tan fuerte el fuego de la visión que, a pesar de que yo sabía que la cultura sueca y esta visión iban a chocar, el fuego de esta visión iba a tener más fuerza que la cultura o que el espíritu. Me di cuenta que nada funciona en una iglesia sanamente hasta que el pastor no tiene la revelación y hasta que ese pastor no imparte esa revelación. Gente, y si nosotros vamos a través de las células a levantar una generación para Dios, de líderes para Dios, que de una forma divina, sobrenatural, vayan expandiendo esto a las ciudades, creo que hay algo que nosotros no podemos pasar por alto, y es entender que un líder, por mucha multiplicación que tenga, nunca se puede deformar. Uno va a morir en formación. Amén. Y que cuando uno deja de formar a alguien porque tiene mucha experiencia, porque tiene mucho conocimiento, porque tiene mucho crecimiento, uno puede cometer un error. Y es ahí donde a gente el corazón se le puede extraviar, porque me ha pasado a mí también. Uno dice, pero esta persona ya es madura, ya sabe. No, uno nunca debe dejar de formar, y el discípulo simultáneamente debe pedir todo el tiempo, fórmenme. Tengo crecimiento, tengo conocimiento, tengo experiencia, pero necesito seguir siendo formado o seguir siendo formada. Nunca termina el proceso, porque para levantar una generación de líderes para Dios hay que levantar gente sana, y a veces la gente es salva, restaurada, pero hay gente que se te enferma cuando tiene éxitos en el llamado. Hay gente que tuvo una verdadera conversión, una genuina experiencia con Jesús, pero en algún momento del llamado, por crecimiento, por algún tipo de éxito, si le llamáramos así, algo pequeño, el corazón se te puede desbalancear. Y yo creo que ahí tenemos que estar con mucho cuidado, y es algo que yo puntualizo mucho: si se ve algo, confrontarlo rápido, porque lo que se permite se repite, lo que se repite crece, y lo que crece finalmente termina contagiando todo a su alrededor. Y yo creo que esa es nuestra función. Yo, hoy que me toca viajar mucho y les toca a ustedes estar principalmente en Estocolmo, Pastor Héctor, Pastor Anne, hermano William, hermana Allison, y después los líderes que formamos, no podemos cerrar el ojo
a un detalle pequeño en un líder. Ah, no, se equivocó. Sí, se puede haber equivocado, pero te está dejando una señal. Aprendí a través de los años que hay gente que cuando hace algo, hay gente que no lo hace por accidente, lo hace conscientemente, lo hace planificadamente, y hay gente que puede hacer algo para ver si es que pasa desapercibido o si es confrontado. Y tenemos que levantar gente sana para Dios. Gente sana para Dios es gente que ama a Jesús más que su vida. Gente sana para Dios es gente que no hace cosas por un amor a sí mismo, por un amor al reconocimiento, por un amor a la fama, por amor a una posición, o hace esto para ser condecorado como el miembro o para ser reconocido como el líder del año. No. Lo hago por otra cosa, sino porque quiero ver el reino de Dios y quiero ver gente salva, quiero ver gente perdida siendo restaurada. Y yo creo que eso es determinante en esto. Apóstol, por ejemplo, eso de la visión, hay que nacer. Y cuando hay que nacer a la visión. Claro, uno ama su visión. Por ejemplo, yo amo mi visión. Y al amar la visión y la misión, porque hay una visión, si no se cumple la visión, uno ama lo que hace, automáticamente se va a reproducir con gente que ama. Porque para nosotros no es así como se nos ha impuesto algo. Porque yo a veces me pongo a pensar por qué la gente toma y deja. Porque ellos se sienten que están obligados a hacer algo. No. Esto es que te nace aquí. Y nace con amor, con pasión. Y nace porque Dios te lo dio. Uno ama su visión. Yo creo que el líder tiene que nacer de nuevo cada cierto tiempo para no olvidarse. Porque si no nace, usted dice, porque uno va creciendo y uno se va olvidando de lo que era cuando es pequeño. Pero cuando uno va naciendo cada cierto tiempo, se va a dar cuenta que la visión está viva. Y si no nace, se vuelve en un asalariado. Eso. Entonces, por eso yo creo que es importante hoy que nosotros trabajamos con visión celular, amar nuestra visión, valorar nuestra visión. Nuestra visión tiene que tener un valor único. No puede ser cambiado. No es una opción. Es nuestra vida, como dijo la pastora Anne. Nuestra célula es nuestra vida. Es parte de nosotros. Va con nosotros, está con nosotros, duerme con nosotros, se levanta con nosotros. Por lo tanto, la visión va a crecer y se va a multiplicar. Maravilloso. Yo creo que eso debe, la persona que va a levantar y debe pensar, ver si la persona realmente ama la visión. Puede tener dones, talentos, pero no ama. Un día cuando está pasando un momento difícil va a dejar la célula. Pero el que ama sabe, nadie puede renunciar a un hijo que tiene. Aunque se porte mal, uno lo tiene como hijo y va a vivir. Aunque esté lejos, uno sabe que tiene un hijo. La célula es como nace de uno, como un hijo. Cuidarlo para que se siga reproduciendo. Ese es el punto principal. Poderoso. Pastora Anne, a la gente que nos mira, ¿qué le pudieras decir sobre el trabajar con células, la visión, abrir células? ¿Qué le pudieras decir a alguien? Me siento tan honrada poder estar en una casa que es sano. Porque tenemos, claro, hablamos de la célula y el líder tiene que ser sano, pero también Dios nos dio también todo porque no es levantar a alguien nada más por levantar, sino que ahí está el discipulado. También si tú amas la célula, va a amar el discipulado, va a amar todo lo que la casa hace. Entonces, por ejemplo, si uno es un líder de célula sano, uno no busca hacer lo menos, sino que quiere hacer todo. Por ejemplo, el retiro, el reencuentro, y en las conferencias, estar mirando todos los podcasts, estar escuchando las palabras. Es que aquí hay una casa sana, aquí podemos crecer sanamente. Y si uno no tiene un corazón sano, es porque no está involucrado en todo lo que se está soltando de Dios, de ustedes, porque aquí está el ambiente, aquí hay todo lo que necesitamos. Y claro, podemos pasar nuestros momentos, por ejemplo, cuando viene una debilidad o quizás una enfermedad o una situación, ya, empiezo a mirar esta prédica, empiezo a llenarme, empiezo a escuchar esto, empiezo a leer este libro, porque hay que inyectarse. Uno no puede, como niño chico, esperando, ahora me van a poner la vacuna, ¿no? Ya llega el momento que uno mismo tiene que inyectarse, porque está todo. Claro. Está
la célula, está el discipulado, está todo el material, están los libros, está todo. El que no está funcionando es porque no quiere. Exactamente. Yo recuerdo bien un tiempo, yo comencé mi célula porque cuando, Pastora Leila lo mencionó, cuando uno comienza la célula, uno está en el proceso del cambio y uno tiene tantas cosas que va saliendo a la luz, pero uno tiene que ser transparente, uno tiene que ser sincera con uno mismo, con Dios y también con la cobertura. Porque cuando uno se da cuenta, mira, yo tengo esto, yo sentí envidia, sentí celos, sentí temor, sentí inseguridad, uno no puede esconder eso. Uno tiene que decir, Dios, yo sentí esto, saca esto de mí, porque dice que el corazón es como una pieza, ¿no? Como un ferrú, donde uno va llenando. Y yo creo que en el proceso Dios va a ir sacando todo eso. Quizás uno no es sano completamente, pero uno está en el camino y uno quiere querer ser sano también. Claro. Entonces, a través de la célula, de todo lo que hacemos, eso es lo que va a pasar. ¿En algún momento que sentiste que no podías más, a lo mejor en el llamado, qué te motivó a seguir adelante con la célula? Mira, yo tuve un encuentro con Jesús. Jesús cambió mi vida. Yo amo a Jesús sobre todas las cosas. Y ese es el factor principal. Eso es lo que me impulsa, eso es lo que me motiva. Yo nada más pensar así que lo voy a soltar, dejar. Yo no tengo vida sin Él, fuera de Él. Yo no soy nadie, no puedo hacer nada sin Él. Y ese es el motor que te lleva a seguir con una célula. Con una célula y en realidad con todo lo que haces. Es como me impulsa. Por ejemplo, ¿qué me impulsaba a hacer la célula? Amor a Dios, pero también amor por la gente. Y hay veces, claro, cuando ha venido esa flaqueza o como se dice, no puedo más. Hay veces con los niños, hay tantas cosas que uno vive, pero no puedo. Eso me impulsa todos los días. Poderoso. Hermano William, a la gente que nos está mirando, ¿qué le pudieras decir respecto, en tu experiencia, sobre por qué la célula es algo tan valioso y cómo los motivarías a ellos a entrar en esto? Bueno, la célula es algo para mí en lo personal que me cambió mi vida, me cambió mi vida a nivel personal. Me ayudó a darme cuenta de las grandes cosas que Dios había puesto en mí. Me ha desafiado a ser cada vez una mejor persona. Me ha desafiado a cada vez a ser un mejor líder, a ser un mejor esposo, a ser un mejor papá, un mejor discípulo. Y algo que yo le podría decir a la gente con respecto a la célula, que a mí me cambió muchísimo mi forma de no solamente ver una célula, sino de cómo yo quiero levantar la célula, es qué intención tengo con la célula, cuáles son mis intenciones. Y aquí a qué me refiero, de que a mí me gusta muchísimo leer la palabra de Dios. Y yo por un momento, yo me imaginaba que mi casa IMC era como Israel, y que cada vez que Israel iba a salir a la guerra, siempre sus tribus aportaban con guerreros, aportaban con cierto armamento, aportaban con cosas. Entonces yo decía, eso a mí como que me hizo entender qué voy a aportar yo a mi casa por medio de mi célula. ¿Qué es lo que yo quiero formar o qué es lo que yo quiero levantar de mi célula? No solamente gente, sino cómo yo voy a hacer que la visión de mi casa se fortalezca. Y ahí fue donde claro, Dios me muestra que era levantar nación de líderes que ganen las naciones, pero líderes con mentalidad de reino y corazón de hijo. Y que para poder ser eso así, el primero que tenía que ser formado era yo. Y bueno, hoy en día esa intención de cómo yo puedo apoyar, cómo yo puedo aportar para la casa, nos ha ayudado a mi esposa y a mí a levantar discípulos que son ujieres, que sirven. Yo me desempeño, tengo el privilegio en Escuela de Reino de ser mentor, pero también tengo discípulos que son mentores y que se están formando discípulos que van a ser mentores, porque la intención es como, si yo quiero una célula, la intención mía es que mi célula sea como las tribus de Israel, que cuando Israel sonaba la trompeta, entonces, ok, aquí estamos para apoyar en un evento,
con lo que sea, aquí estamos todos nosotros, levantando y llevando nuestra casa a una mayor dimensión. Así que creo que una célula de éxito es la intención, el corazón, la oración, pero la intención también, que cómo usted quiere ser ese apoyo. Y una de las cosas que me he dado cuenta de ti, de Allison, de Pastor Héctor, Pastor Anne, es que toda la gente que tiene algún tipo de crecimiento aman a Dios, pero honran mucho a sus pastores. Y una de las cosas que yo rescato de todos ustedes que están acá es el nivel de honra que tienen hacia Leila, hacia mi persona. Y esa honra ustedes se la enseñan a los discípulos mucho. Y eso se vuelve muy clave a la hora de levantar una casa sana. Porque si los líderes que están rodeando a un pastor, a un ministro, no tienen ese corazón sano, imparten lo correcto como lo incorrecto. Y ustedes tienen eso. Y yo creo que eso se vuelve un factor determinante para la multiplicación. Tú pues, hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, fuérzate en la fe, fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros, y se suelta ahí la multiplicación. Y yo creo que hay que poner mucha atención dentro de un ministerio, porque tú sabes que un ministerio va a permanecer y se va a multiplicar cuando la gente que está cerca a un pastor o a un líder son fieles, aman a Dios y honran esa casa. Y también póngale mucha atención a cualquier discípulo, cualquier persona que se le ha dado acceso, que tiene un corazón torcido, que no habla bien, que se burla, que se ríe, que está compitiendo y que tiene envidia. Porque esas señales son las señales de alguien que va a impartir también a la gente a su alrededor un espíritu incorrecto. Pero esa es la razón de por qué ustedes también son redes que Dios ha bendecido, ha multiplicado, porque aman a Dios, pero también han honrado mucho lo que tiene que ver con la autoridad. Y eso se vuelve en un factor muy poderoso de multiplicación. Leila, para finalizar, ¿qué te gustaría que la gente supiera, que nos está mirando, gente aún de IMC que a lo mejor en algún momento van a oír esto y van a ser desafiados a abrir una célula? ¿Qué les pudieras decir? Que tomen el desafío, que si Dios le está llamando, es porque Dios va a poner en ti el poder para hacer la célula, para liderar. Y como ha salido aquí en este podcast, la célula no es el lugar para mostrar un líder terminado, sino que la célula va a ser el lugar donde Dios te va a seguir puliendo, te va a seguir trabajando en ti, te va a seguir formando. Y como decía el pastor Héctor, es completamente certero, 100%, es donde más el Señor a uno lo forma, trabajando con gente. Y también es el lugar donde tú le muestras a Dios que lo amas, no solamente de palabras, porque yo creo que todos aquí nos gusta que nos muestren el amor en palabras, pero también en hechos. Y así también es con Dios. Uno también le muestra a Dios que lo ama con nuestros hechos, amando lo que Él ama. Y Él también quiere que tu vida sea un instrumento para alcanzar a las multitudes. Quizás no vas a alcanzar miles y miles de una, pero sí a través de una célula vas a llegar a una persona, a 2 personas, 3 personas, y ahí comienza la multiplicación. Está Dios y su presencia en ese lugar. Y cuando ganas una persona, influencias una familia, un hogar. Y eso te da acceso también a influenciar generaciones para Dios. Claro que sí. Y a toda la gente que nos está mirando tienen que saber que nunca permitan en su mente el pensamiento mentiroso de que dedicar tiempo a una célula, a servir a Dios, al reino de Dios o al llamado, jamás ha sido una pérdida de tiempo. Todo lo contrario. El que siembra su vida en los negocios del Padre, como lo dijo Jesús, el que siembra su vida en la visión de Dios, le voy a decir algo. Usted tiene más por ganar que por perder. Y le voy a decir algo. La razón de por qué hacemos esto de las células
es porque un día Jesucristo murió en la cruz por nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Teníamos una deuda con Papá Dios que no podíamos pagar nunca jamás. Pero el Señor en la cruz nos perdonó y en medio del dolor agonizante, intolerable, angustioso de la cruz, Jesús nos enseñó que aún ahí, desde allí, se llevó a un ladrón al paraíso. Y Jesús en el momento más difícil de su vida pudo seguir ganando. Nosotros también podemos seguir sirviendo. Y le voy a decir, Ted va a vivir tantas experiencias maravillosas por servir a Dios y por servir a gente en una célula. Y un día, aquí en la tierra, pero te va a pasar en el cielo también, gente se va a acercar a decirte, gracias por haberme predicado, gracias por haberme llamado, gracias por haber insistido, gracias por haber consolidado o discipulado, porque por causa de eso, dando ahora una vida con Dios o una vida en la tierra. Que Dios nos use a cada uno de nosotros para ganar a una persona que gana una familia y que puede influenciar generaciones. De acá de Estocolmo esperamos que este podcast te haya bendecido, te haya ayudado. Nos vemos la próxima semana y recuerda que abrir una célula y tener una célula y formar discípulos es un privilegio de los grandes del mundo. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.